Bienvenido, buenas tardes. Comienza Red Social, 1 de la tarde, todas las semanas, domingo. Analizamos lo que ha pasado con la contingencia y tratamos de dar un vistazo de lo que podría venir a partir de mañana. En víspera a lo que va a pasar mañana, las conmemoraciones y por supuesto lo que va a pasar este 11 de septiembre. Debuta, al menos en Red Social, el diputado Marcelo Díaz. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias. Buenas tardes. Max Pavés, concejal de la UDI por Conchalí. ¿Cómo estás, Freddy? Se viene el perdón de Max Pavés. Eduardo Vergara Gorbarán, bienvenido, cientista político, PPD. Gracias por la invitación. Tu casa, no Gracias. la vaya a rentar nomás. Jaime Belolio, prosecretario de la UDI, economista, bienvenido Jaime Belolio. A palabras, a Red Social. Palabras sociales. Vamos a hablar estas palabras sociales donde discutimos vamos a empezar a siempre lo que quitarle pasa en política. Carol Cariola, secretaria general de la Juventud Comunista, bienvenida Muy nuevamente. contenta de estar acá nuevamente. Quiero mostrar un puesto vacío, que ese puesto, ese que se ve ahí, Felipe Cas, está en maquillaje, acaba de llegar, así que lo maquillan y se sienta el líder de Bópoli, Felipe Cas, en ese sillón. Ya, vamos con una noticia que ha golpeado esta semana. Cambios al binominal. La Comisión Constitucional del Senado dijo 4 votos a favor, 1 abstención de Hernán Larraín. Y hay una idea macro, al menos macro, de hacerle reformas al binominal. Esto todavía no pasa a la sala del Senado, pero hay ideas fundadas de que es un sistema que está colapsado, es un sistema que ya no da el ancho de lo que quiere el país y sobre todo es un sistema que no estaría siendo representativo. ¿Se cambia realmente por un sistema que esté acorde con lo que está ocurriendo o es un maquillaje gatopardiano para un sistema binominal que se niega a morir? Porque es posible que los propios que están siendo afectados o desafectados por un sistema binominal sean ellos los que lo cambien. ¿Ah? ¿Será posible o será un maquillaje? Marcelo Díaz. Bueno, no, yo creo que no es un cambio radical, es una reforma parcial, insuficiente, pero es lo que hoy día es viable y es posible, porque la clave de la crisis política hoy día es la suma de 2 variables que están en la Constitución del 80. El sistema binominal, que en simple y sencillo tiene un efecto que es sobrerepresentar a la minoría, subrepresentar a las mayorías, combinado con los altos quórum que la Constitución exige para reformar leyes que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas, pensiones, salud, hasta las concesiones a canales de televisión, educación, etc. Entonces, lo que hemos conseguido acá, con una parte de la derecha de Renovación Nacional, es una reforma que introduce más competencia, que introduce más proporcionalidad, pero que, por cierto, desde el punto de vista de la oposición, es una reforma de punto suspensivo. Este no es el punto final, ni el resultado va a ser el modelo óptimo e ideal que buscamos. Pero es lo viable hoy día y a nuestro juicio es un paso que hay que dar, porque en 20 años, 23 años, es la primera vez que tenemos una chance de introducir un poco más de proporcionalidad, un poco más de competitividad a un sistema electoral que, insisto, a mi juicio es muy responsable en la crisis política. Marcelo, ¿cuáles serían los pasos claves, tú crees, de este proyecto de reforma? Mira, son 2. Primero, que se apruebe la reforma constitucional, que se aprobó ya en la Comisión de Constitución por la Sala del Senado y la Cámara de Diputados, que suprime el número de 120 diputados de la Constitución para poder presentar el proyecto de modificación a la Ley Orgánica Constitucional de Elecciones Populares y Escrutinio, donde está el sistema electoral, y ahí ya se introduciría esta propuesta, que básicamente aumenta en 14 los diputados, genera distritos de 2, 4 y 6 diputados, dando más proporcionalidad. Algo parecido pasa en el Senado, pero insisto, yo lo quiero decir con mucha franqueza, yo apoyo este acuerdo, pero no lo reconozco como un acuerdo terminal. Esto es apenas un paso. Un primer paso para. Exactamente. A la UDI no le gustó mucho este aumento de parlamentarios. Nada que le quite el poder les gusta. Perdón. Todo tuyo las palabras. No, dale nomás. Sí, ya me Gracias, Vergara. Max Pavés, ¿qué te parece este acuerdo? Yo creo que lo que has puesto, Marcelo, así es como el corolario de los argumentos de quienes se oponen al sistema, con argumentos que son de fácil forma rebatible. La última elección, que fue la elección municipal, hubo una extensión histórica. Y todos sabemos que en la elección municipal, que es alcaldes y concejales, donde se miden realmente las fuerzas políticas, no solamente no se aplica el binominal, sino que los partidos de derecha demuestran que son de lo más grande que hay. Por lo tanto, decir que aquí el binominal, uno, es responsable de una sola representación es mentira. Y segundo, que la representación, o sea, la crisis política que vive el país se vive respecto de un sistema electoral que las personas no solamente han dicho no conocer y no saber para qué se aplica, sino que además es la última prioridad de acuerdo a la encuesta que debiera resolver el gobierno. Por lo tanto, yo creo que echarle la culpa a la Constitución o al guarismo 120 de la crisis política, que es cierto, no es un argumento solo de Marcelo, lo hemos replegado acá muchas veces, me parece que es un poquitito falaz.
Decir a las personas que los políticos se ponen de acuerdo para aumentar sus cupos para satisfacer sus problemas, ¿quién sale beneficiado en esto? La concertación. Son más partidos. Por lo tanto, este sistema que al final lo que va a hacer, don Freddy, y lo dijo el presidente Lagos en una entrevista en un canal de la competencia, es reproducir con más escaños 2 bloques políticos más grandes. Ahora, claro, con más proporcionalidad puede entrar Evópoli, puede entrar un partido comunista para aumentar su votación, puede entrar Movimiento, es verdad. Pero la lógica de 2 grandes coaliciones va a seguir. Por lo tanto, a mí me parece que discutir sobre esto, hay que hacerle modificación al binominal. Yo preferiría hacer algo mayoritario. Con el caso de los alcaldes, el que gana se lleva todo. Eso es verdaderamente democrático. Donde efectivamente las fuerzas políticas muy pequeñas, que representan 5 o 6%, van a tener que jugársela de verdad por un orden democrático. Lo que tú estás diciendo es una blasfemia en la UDI, o sea, hacer un sistema proporcional. No, en la fundación nosotros lo hemos conversado. Mira. Uninominal, y que el que gana se lleva todo. ¿Qué es lo que pasa con la elección de alcalde? Por lo tanto, quiero cerrar con esta frase. Yo creo que echarle la culpa de la legitimidad al sistema electoral binominal me parece que es injusto. Nadie cree que los que somos concejales estamos más validados por la ciudadanía que un diputado, porque acá hay un sistema octonominal en Conchalí y en el caso del Parlamento del Distrito son 2. Me parece que son más aristas. Eduardo Vergara Borbarán. A ver, yo concuerdo con Max, soy uno de los que piensa que el sistema uninominal sería la respuesta. A mí es lo que me gustaría. Distritos más pequeños, donde todos compiten, e incluso se empieza a desarrollar una de las cosas que nosotros no hemos desarrollado en este país, que es la identidad local. Que existan movimientos regionalistas, movimientos, por ejemplo, un movimiento de Rancagua, un movimiento de independencia de alguna región, o que representen intereses particulares y que puedan competir con igualdad, y que todos ponen todas las fichas y todas las fuerzas en un solo candidato, y puede ser muy interesante en cuanto a traspasar o más que nada abrir espacios de poder. Pero lo que no concuerdo con Max es esta lógica constante de tratar de disminuir, de cierta manera, el verdadero impacto que tiene el sistema binominal. Y decir que tanto el cambio de la Constitución como el cambio del sistema electoral no afectarían para nada en el bienestar de las personas, en las discusiones que sean más abiertas. El sistema binominal lo que hace es reproducir en las mismas élites de siempre, que se tienen que agrupar en 2 grandes coaliciones y, gracias al gran arquitecto Jaime Guzmán, el gran arquitecto de la derecha, asegurar que tengan una representación en la que puedan ser competitivos. Porque si no existiera este cálculo, este diseño perfecto que hizo, en el cual se aseguró que la derecha pudiese estar presente en la Cámara de Diputados y en el Senado, para que exista y para que tenga poder, lo que hace es que va regenerando y autonutriendo estas élites, estos 2 grandes bloques que empiezan a competir entre ellos, bajo los cuales las barreras de entrada son muy altas. Las barreras de entrada para un independiente, porque una persona que quiere competir como independiente tiene que ir bajo el pacto de un partido. Mira lo de Giorgio Jackson, que lo han criticado mucho, pero para que él llegara al Congreso, porque representa lo que representa, se tuvieron que hacer ciertas concesiones, porque el sistema no lo permitía. Y ahí está el gran éxito y el gran fracaso a la vez de Giorgio, que tuvo que, de cierta manera, ¿no es cierto?, esperar ciertas reacciones para poder competir. Él no tenía la libertad de poder competir y ser competitivo. Yo creo que esas son las cosas que son muy lamentables y nefastas de un sistema que ha hecho eso, que ha hecho exactamente eso. Cuando tú empiezas a inyectar incertidumbre en el sistema electoral, ocurre lo que estamos viendo hoy día, y con esto cierro, que es muy beneficioso. Cuando existe una incertidumbre que no sabemos quiénes van a votar, cuando el voto era obligatorio, tú mirabas un padrón que lo podías analizar, estudiar, y sabías exactamente lo que iba a pasar, y era muy fácil competir. Y ahí existían los arroz graneados, ¿no es cierto?, que eran la gente que acompañaba en las listas, que no es mi caso, porque cuesta entrar ahí. Yo les voy a dar una sorpresa a cada uno de ustedes y van a quedar ahí, ¿no? Y después pero por supuesto, el plato del futuro, Felipe. Pero mire, sin burla, yo creo que aquí realmente estos diseños y estos cambios pueden alterar dramáticamente el rumbo del país. Ha puesto en la mesa ya la figura de Jaime Guzmán, que ha estado muy nombrado esta semana, así que más rato hablamos de Jaime Guzmán. Se integra ya, horario de misa, Felipe Cast a Red Social. Bienvenido, Felipe Cast, nuevamente muchas gracias a este panel de los domingos. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los contertulios. ¿Qué dice Jaime Belolio al respecto? ¿Te gusta este cambio al binominal? ¿También tú estás por el uninominal? Yo creo que el mejor sistema es el sistema uninominal de 2 cámaras. De 2 cámaras. Déjame tratar de explicar por qué. Porque aquí se dicen muchos mitos. Uno de ellos es decir de que el sistema binominal es un sistema asqueroso y que gracias a eso, digamos, hoy día Chile vive casi que una situación de países, digamos, de cuarto mundo. Aquí nadie lo dice, porque aquí siempre tenemos discusiones de gran altura, digamos. Pero eso es en parte lo que han tratado de decir, de que el sistema binominal es la suma de todos los males.
Y de hecho el binominal es parte de la familia de los sistemas proporcionales. Porque si tú doblas a una lista, tú puedes obtener los 2 cupos. Entonces el umbral para doblar es 66%. El umbral que se propone ahora con la propuesta de la concertación es que es umbral de 66 baja a 60. Pero al aumentar los cupos lo único que hace, y la gente lo sabe, es arreglarse los bigotes entre ellos. Aumentan el número de parlamentarios porque saben que tienen más candidatos que lugares, no quieren hacer primaria, entonces van y se arreglan los bigotes y aumentan el número de parlamentarios. Y además juntan distritos de manera que sean lo más grandes posible. ¿Y para qué que sean más grandes? ¿Para que sean más lejanos a las personas? Yo creo exactamente lo contrario. Yo creo que un sistema mucho más competitivo, un sistema que realmente va a representar a las personas, es un sistema con distritos más pequeños, 120 distritos en que se elige uno. Y tiene otra ventaja eso, que es que hoy día, por el sistema binominal, las agresiones que uno recibe son más bien de su compañero de lista. Exacto, es muy perverso eso. Y en vez de enfrentar los proyectos de sociedad con las personas que realmente son la oposición. Entonces, claro, es decir, que yo me pueda enfrentar en proyectos de sociedad. Es terrible, las ganas. Es un demérito del sistema uninominal. Es algo malo. Entonces, por eso lo que quiero terminar diciendo es que el sistema uninominal lo que te permite es hacer primarias adentro de tu pacto y después enfrentarte hacia el otro sector. Con esta reforma. Mire, vamos a la segunda vuelta, Eduardo Vergara. Me muerdo las uñas por poder enfrentarme realmente a la UDI y a Renovación Nacional en campaña, que sería fantástico, porque ahí sí que hay diferencia. Pero no lo puedo hacer. Carol Cariola. Eso no pasa, eso no se elimina. Escuchemos a Carol Cariola y después Felipe. Respeto. Sí, es que esto de las interrupciones no se ve bien. Yo le digo a la gente que nos ve, reclama cuando ustedes se interrumpan. Eso no es bueno. Mira, yo creo que es un tremendo avance, y yo lo vuelvo a repetir, que estemos discutiendo sobre la necesidad de cambiar y reformar el sistema electoral binominal. Creo que esto debiera tener un acuerdo mucho más amplio todavía. O sea, si bien ya Renovación Nacional, de un sector importante de la derecha, está reconociendo la importancia de cambiar este sistema electoral, lo que me parece un avance, estoy de acuerdo con Marcelo cuando dice esto todavía es una transformación muy pasiva, muy por encima, porque no está transformando el sistema y la lógica de fondo del binominal. Entonces, acá también hay elementos que hay que tener en consideración. O sea, recordemos que, por ejemplo, el binominal y el sistema de distritaje que tenemos hoy día no valora el voto de una persona, por ejemplo, de Las Condes, de la misma manera con un voto de una persona del distrito 20, que es Maipú, Cerrillo, porque son distritos más grandes. Por lo tanto, no es un voto una persona, no vale lo mismo el voto de la persona de Las Condes versus el voto de la persona allá. Entonces, hay que hacer una evaluación también respecto del distritaje. Creo que es un tremendo avance el que hoy día se esté modificando el artículo 47 de la Constitución, que es cambiar el guarismo, precisamente porque eso abre la posibilidad a pensar en un sistema proporcional. Pero creo que la propuesta que está en acuerdo hoy día no es suficiente para las transformaciones que necesita el sistema electoral, que si bien, como dice Jaime, no es la causa de todos los males, sí ha sido un estancamiento importante del proceso democrático que está viviendo nuestro país desde que terminó la dictadura en adelante. Tú también lo ves como un primer paso, igual que Marcelo Díaz, para un cambio más profundo. No es que sea un primer paso. Yo creo que el paso es estar discutiendo el tema. Yo creo que lo importante es que esto se discuta a fondo y se haga una modificación verdadera. Yo creo que a lo mejor este no es el momento. Estamos en proceso de elecciones. Muchos de los candidatos que están en el Congreso, o sea, muchos de los diputados son candidatos. Por lo tanto, creo que la discusión tiene que ser más profunda y ojalá se pueda hacer con la próxima En Cámara. esa línea, obviamente, está Telier, que acaba de decir que apoya también al PPD, a Ricardo Lagos Weber, para que esto no se haga ahora, sino que se haga después de las elecciones. Todos terminan apoyando. Felipe Cast. Primero, creo que aquí desgraciadamente hay mucha cálculo, mucha calculadora chica. Cuando se tuvo la oportunidad de poder hacer algo de apertura, que fue poder hacer primarias, la verdad es que todos aquellos que reclamaban contra el monopolio de los partidos, que creían que el binominal era un lugar donde cualquier independiente no podía competir, al final nadie lo hizo. No lo hizo casi ningún partido, excepto Renovación Nacional, que tuvo una convicción de poder abrir primarias reales, legales. Tanto así que finalmente, efectivamente, este movimiento Revolución Democrática que quería primarias terminó teniendo un acuerdo a puerta cerrada. Los electores no pudieron competir, elegir a tal vez a Marcelo o a Giorgio, o tal vez al Keno Rabiné. El Partido Demócrata Cristiano sale reclamando públicamente por el acuerdo a puertas cerradas. Creo que es una mala noticia el que prime muchas veces la calculadora y no los principios de alguna forma. Y creo que el uninominal o cualquier sistema que permita la competencia de verdad, y que también, ojo ahí, Eduardo, tengo tal vez una discrepancia, creo que es sano que hayan grandes coaliciones. O sea, yo creo que es sano, por ejemplo, que el Partido Comunista esté hoy día en una coalición con la Concertación Antigua. Creo que es bueno ir buscando grandes coaliciones que transparenten sus diferencias. Y por eso creo que hay que buscar, y el uninominal tiene la gracia, lo vemos en las municipales, que sí tuvimos primarias, que sí vemos en las municipales donde tenemos un uninominal que se generan grandes acuerdos y tú sí debates contra el otro.
Y finalmente, de hecho, los equilibrios electorales son bastante parecidos. Pero en el fondo se genera una sana competencia y los independientes también pueden competir porque pueden decir yo quiero ir a unas primarias. Muy bien. Mira, varias cosas. Primero, una acotación. Yo creo que sí el problema es el sistema electoral, porque yo no estoy planteando que lo que yo quisiera un sistema de una sola cámara, con un sistema proporcional y un régimen presidencial en que hay un primer ministro, pero no estamos hablando de lo óptimo, estamos hablando de lo posible. Lo posible es hoy día esta reforma parcial, inicial, que abre una expectativa de cambios al futuro, porque es lo que Renovación Nacional está disponible a hacer. Yo estuve en la conversación de la Comisión de Constitución hace un par de semanas y Carlos Larraín dijo una cosa con mucha claridad. Yo renuncié a muchas cosas para llegar a este acuerdo. Si ustedes no renuncian a las cosas que ustedes consideran que son sus puntos centrales, tampoco vamos a tener acuerdo. ¿Y por qué yo creo que es fundamental? Porque, mire, cosa que es importante decir, Chile es el único país del mundo que tiene este sistema de leyes orgánicas constitucionales con quórum elevadísimos que están vinculados a los temas que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente. Mire, sustantivamente y sistemáticamente todas las encuestas le han dado la razón a la demanda fundamental del movimiento estudiantil. Educación pública, gratuita y de calidad. Eso es mayoría en Chile, pero no es mayoría en el Parlamento. Porque el sistema electoral le permite a la UDI y a Renovación Nacional sumados, no, incluso ni siquiera sumados, a la UDI por sí sola, vetar y bloquear esa reforma porque tiene el tercio más uno de una de las dos cámaras, basta para decir, muy bien, yo digo lo que es. Y déjame decir una cosa, no es baladí que la UDI se haya quedado sola en esto. Está sola, no hay ningún otro partido político en Chile que sostenga la posición de la UDI. Todos los demás, sin excepción, derecha, centro, izquierda, son partidarios de introducir reforma al sistema electoral binominal porque este está generando un bloqueo. Y un último punto, señor Benítez. Un último punto. 30 segundos. Respecto al tema de las primarias. De los 120 diputados que van a... y los que van a reelección, dentro de esos los que van a reelección, de todos los senadores, ninguno fue a primaria salvo uno, Gaspar Rivas, que lo castigó Renovación Nacional porque había renunciado. Todo el resto no se jugó el pellejo en una primaria. El caso de Corsi es distinto, se cambió de distrito, fue para otro distrito. O sea, también tiene que ver con la incoherencia de los partidos. La UDI quedó sola en esto, dice Marcelo. No, eso no es cierto. Lo que pasa es que nosotros habíamos quedado con Renovación Nacional de tener una propuesta conjunta y efectivamente una parte de Renovación Nacional, porque digámoslo así, es una parte de Renovación Nacional la que hizo una propuesta con la concertación. Pero ahora están todos. Ahora están todos. Pero ahora nosotros también, lo que hizo la UDI fue, con el gobierno, tener una propuesta distinta. Y una propuesta que por lo demás es bastante similar. Y esto lo hemos discutido hace bastante tiempo. Yo estoy en la directiva de la UDI. Y desde que estoy en la directiva de la UDI que estamos discutiendo cómo nosotros proponemos un sistema uninominal. Entonces, de partida, nosotros sabemos que el sistema binominal le ha traído mucho progreso a Chile. Entre otras cosas porque hay estabilidad y porque hay dos grandes coaliciones. Eso es algo bueno y es algo que a la gente le sirve. Además, los problemas que hoy día tienen los chilenos que tienen que ver con energía, por ejemplo, que tienen que ver con educación, no tienen nada que ver con el binominal. Si esos problemas se podrían haber solucionado hace rato. ¿Por qué no hemos llegado a un acuerdo en educación, en energía o en salud? Porque muchos políticos se miran el ombligo, miran la elección que viene ahora y no miran lo que va a pasar en 10 o 15 años más. Tenemos que ir a otro tema para ir cerrando. Oye, hiciste un emplazamiento, Jaime Lole, nadie lo respondió. Que esto es una rebelión de bigote de la nueva mayoría para subir la cantidad de parlamentarios. No, es que se le desordena los bigotes a la UDI, eso es lo que pasa. No tenemos bigote, estamos siendo afectados. O sea que la UDI siempre está tratando de enmascarar su sobrerepresentación en base a mirar a la vereda al frente. Yo creo que aquí hay una claridad. Estamos una gran mayoría del país de acuerdo con que el sistema electoral binominal hay que cambiarlo, que necesitamos un sistema electoral que tenga legitimidad y representatividad y que de una vez por todas en este país empiecen a discutir las cosas que las grandes mayorías quieren y no lo que una minoría sobrerepresentada está imponiéndonos, como por ejemplo el tema de la educación, que muchos estudiantes salieron a la calle, es una de las demandas más apoyadas en las últimas encuestas cuando tuvimos la movilización más álgida, pero sin embargo ustedes se opusieron. 10 segundos. Max Pague, 10 segundos. Nadie se hizo cargo de mi argumento de explicar por qué si estamos tan representados en la centro derecha en el país, sacamos la votación que sacan el alcalde y concejales. Compadre, tú la UDI no es centro derecha. ¿Hasta cuándo seguir mintiendo, por favor? Y muestra indignación moral. Y muestra indignación moral por una cuestión que no tiene nada que ver, si es derecho o centro derecha, pero nadie se hace cargo del argumento. No confundáis a la gente. Estamos tan sobre representados porque la gente como una gran... Te lo responde en este momento Eduardo Vergara. ¿Cómo le respondería a esa duda? Pero oye, respóndeme eso, no la nomenclatura. ¿De dónde, esos votos de dónde son? Partido más grande de Chile en el concejal y alcalde y Renovación que le fue muy bien, ¿de dónde? Yo creo algo y lo he visto. He visto el tamaño real de la UDI. Espérate, he visto el tamaño real de la UDI, veo los votos que sacan y es cosa de contar.
Lo que pasa es que hay diputados, y no me recuerdo bien si es Renovación Nacional o la UDI, pero que hay muchos diputados que ganan con porcentajes muy pequeños. Eso es lo perverso del sistema. Estoy hablando de otras cosas. Yo de eso estoy hablando, porque si tú empiezas a hacer el cálculo, Max, por favor, si tú empiezas a hacer el cálculo de que si están sobre representados o no, de acuerdo a los votos que sacan, yo te voy a decir que no. Ya, por los votos. Pero si tú empiezas a hacer el cálculo distrital y cómo el sistema binominal garantiza que vayan llegando 2 y 2 y 2 siempre, sí. Hay que pasar a un segundo tema que ha estado también en la semana. Se escucha ya la música de fondo de cambio de tema. Este es el tema de los perdonazos. Pidiendo disculpas, pidiendo perdón. ¿Qué está ocurriendo? A partir del lunes ya comienzan las conmemoraciones. La Moneda tiene un gran zapato chino allá. Empezaron como 200 invitados, van en 100, va a terminar como en un cumpleaños de primogénito. Pero también vienen las celebraciones, conmemoraciones de parte de la nueva mayoría. Y quizás uno de los mea culpa, no fue perdonazo, pero fue uno de los mea culpas más simbólicos fue el que hizo la Corte Suprema a través de Rubén Ballesteros, su presidente. Leyó una declaración donde dijo que la Corte Suprema, el Poder Judicial en general, había tenido omisiones y graves acciones durante la dictadura. No cabe otra actitud, dijo Ballesteros, que no sea explicitar el reconocimiento de las graves acciones y omisiones que en ese entonces se incurrió, arrastrando con ello a parte de la judicatura del país, que claramente a la hora del presente y con la mesura y altura de miras de hoy, corresponde decir que constituyó una dejación de funciones jurisdiccionales, dice esta declaración, por lo que es tiempo de dejarlo en claro a todos los miembros actuales y futuros de la institución y a las generaciones ciudadanas que vengan, para que ese comportamiento no se repita por contradecir un Estado de Derecho propio de una república democrática. Una decidora declaración que se leyó luego de un pleno el día viernes de parte del máximo tribunal de la Corte Suprema en la voz de su presidente Rubén Ballesteros. ¿Qué significan todos estos perdones y no perdones que este ambiente y que va a significar a partir de mañana los actos conmemorativos, por un lado de la oposición, por otro lado de la Moneda, en cuanto a lo que son los 40 años de golpe militar? Felipe Castro. Yo creo que está ocurriendo, de alguna manera hay dos tipos de reacciones políticas frente a los 40 años del golpe y yo creo que son diametralmente distintas. Unas que son sinceras, que son las de Escalona, que son las del Hernán Larraín padre, que son de aquellos del mismo presidente de la República, que con una profundidad muy grande están haciendo una reflexión país, sin cálculo político. Y existen otras reacciones, que desgraciadamente también abundan, que buscan siempre tratar de poner de alguna manera el cálculo político o la mirada electoral, dado que estamos en un año de elecciones, por sobre el aprendizaje cultural, el aprendizaje moral que tenemos que tener como país, yo creo que a 40 años del golpe. Y a mí me da mucha tristeza el que, por ejemplo, en un acto republicano como el que debiera haber el lunes, tengamos ausencia de algunos candidatos, que no sientan que este es un momento solemne donde debe primar la reflexión, la unidad y sobre todo el poder construir futuro sin olvidar el pasado, pero a la vez con una capacidad de, en el fondo, encontrarse. Eso es lo que yo creo que los chilenos esperan y desgraciadamente hemos visto la trinchera electoral de algunos que buscan ocupar el golpe con una reflexión con calculadora y otros que sí buscan pedir perdón genuinamente, primero porque les tocó a algunos de ellos participar y a otros porque de verdad creen que es sano poder reflexionar con mucha delicadeza. Y a mí me llama la atención que aquellos que muchas veces más sufrieron son también los que han tenido mayor cuidado en tratar este tema. Yo creo que este no es un tema que se deba tratar con mucha liviandad. Carlos. Sí, mira, yo creo que... A ver, yo la verdad es que coincido en esta oportunidad con el expresidente Lagos, ya en la posición que él transmite cuando plantea de este lado no hay que pedir perdón. ¿Por qué? ¿Por qué las víctimas? ¿Por qué los que fueron torturados? ¿Por qué aquellos que fueron que se sometieron finalmente a ser interrumpido un proyecto político nacional del que ellos eran parte, aquellos que tuvieron que vivir el exilio, la tortura, la desaparición de sus compañeros frente a una lucha que era legítima, frente a un gobierno que había sido electo democráticamente por la interrupción de la dictadura, ¿cierto?, militar? ¿Por qué ellos tienen que pedir perdón? ¿Por qué la izquierda, por qué la centroizquierda tiene que pedir perdón? Yo no lo entiendo. No justifico el perdón que hace, por ejemplo, Camilo Escalona. O sea, él pide perdón por haber tenido enfrentamientos con sectores de Patria y Libertad o por defenderse o por defender algunos sectores del movimiento estudiantil, no sé. O sea, la verdad es que yo no lo entiendo. No entiendo de dónde viene este arrepentimiento de todos lados. Por ahí Carlos Larraín decía algo que me pareció una tremenda falta de respeto, de tomémonos las manos y empecemos a remar todos para el mismo lado. O sea,
insisto, acá esto de que de querer hacer vista gorda de una situación que ocurrió en nuestro país, que si bien todos sabemos que no, y aquí se ha manifestado una voluntad, y yo le creo a Felipe, a Max, a Jaime, cuando ellos dicen que nunca más ocurra esto. Y espero que ellos mismos, como representantes de la derecha chilena, que hace 40 años atrás impulsó un golpe en este país, que ellos se comprometan a que nunca más vuelvan a ocurrir atrocidades como las que ocurrieron en ese año y en estos años que finalmente tuvieron que vivir muchos chilenos. Afortunadamente nuestra generación no lo vivió, pero las generaciones que pasaron, muchos todavía tienen mucho resentimiento, mucho dolor, todavía hay casos en impunidad, todavía hay casos que no tienen justicia, todavía hay casos que no han sido afrontados. O sea, el que la Corte Suprema haga un reconocimiento de que hubo omisiones, de que hubo dejación de las atribuciones constitucionales, o sea, esos reconocimientos ayudan a que empecemos a avanzar en la justicia, pero con ello no puede haber una reconciliación a ciegas. Jaime Gol. Mira, yo creo que también, como dice Carol, a mí me ha tocado estar mucho en terreno últimamente y las personas se te acercan y te dicen que lo que estamos viendo en estos días es que hay algunos que tratan de reescribir la historia. Y a mí eso me parece algo penoso. Me parece muy bien que haya personas que quieran pedir perdón. Eso es una cuestión íntima, una cuestión que yo creo que hace bien. Entonces, pero si uno quiere avanzar en reconciliación, no puede todavía existir un sector que te diga que ni perdón ni olvido es su frase como que la que tienen enmarcada. El país conoce la verdad. Y conmemorar significa traer a la memoria. Y la memoria no puede ser tuerta. La memoria tiene que comprender toda la situación que ocurrió. Y la situación es que hubo un grupo de personas de izquierda que justificaban la violencia. Hubo un grupo de personas de izquierda que querían la lucha armada, que querían a través de eso instaurar un totalitarismo. Y después hubo otro grupo de personas que consideraron de que había que violar los derechos humanos de otras personas y que había que torturarlas. Ninguna de esas cosas son errores, son horrores. Ambas cosas son horrores. Y yo creo que de verdad, para avanzar al futuro tenemos que tener verdad. Tiene que haber justicia. Pero la justicia, de nuevo, lo hemos dicho acá, cuando se dice que la justicia es ciega, signiega que trata a todos por igual. ¿Qué pasó con una justicia que no fue ciega, según la misma declaración de la Corte Suprema? Exactamente, no fue ciega antes del golpe y tampoco fue ciega después. No, por supuesto que no. Porque cuando hubo atropellos permanentes a la Constitución, cuando hubo atropellos permanentes a la institucionalidad del país, también se hizo caso omiso. Pero son mucho más graves, obviamente, las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron. Y yo creo que eso es algo que en esto no puede haber dos voces. ¿Quiénes son los responsables en eso, pues, Jaime? ¿Quiénes son? Yo lo que quiero decir en esto es que no puede haber dos voces en esta materia. Uno tiene que defender los derechos humanos siempre. Hace 40 años y hoy también. Y entonces cuando hay impunidad en un crimen como el de Jaime Guzmán y hay personas que se ríen cuando Jaime Guzmán fue asesinado por un comando de izquierda, cuando Pérez Zújovich fue asesinado por un comando de izquierda y lo justifican, me parece que no hay forma de haber reconciliación. Yo lamento que mañana no quieran ir todos. Derechos humanos. Por favor, para que todos hablemos. Marcelo Díaz. No, es que yo creo que es esa comparación, ese intento de equiparación que a mi juicio repugna la conciencia universal del respeto a los derechos humanos. No se puede comparar. O sea, la vida de uno vale más que la otra. No, valen todos lo mismo. Valen exactamente todos lo mismo. Entonces no es malo matar a uno y otro sí. No, pero una no son violaciones de derechos humanos. El acto de asesinato Escuchemos a el acto de asesinato de Guzmán es un acto de asesinato que tiene que ser investigado, sancionado por Tribunal de Justicia, porque se cometió en democracia. Lo mismo con Pérez Zújovich. Y en los tiempos de la Unidad Popular funcionaban plenamente los tribunales, el Parlamento, los partidos políticos. No había en Chile un régimen dictatorial. No hay por qué pedir perdón por eso. Yo quiero decir tres cosas. Primero, yo hoy día mismo decidí que me parece que es fundamental que nosotros digamos las cosas con claridad. Yo no voy a ir al acto de mañana. ¿Saben por qué? Porque no estoy dispuesto a estar en un acto conmemorando el 11 de septiembre, el golpe de Estado, el derrocamiento y el término de la institucionalidad democrática en Chile, con cómplices pasivos de la dictadura, como el propio presidente lo ha señalado. Porque si hubiésemos tenido por lo menos un acto de contrición, y yo creo que ese es el problema de la derecha, le ha faltado coraje moral, hidalguía para pedir perdón, como lo está haciendo la Corte Suprema, como lo hizo en su momento el Ejército. Yo creo que no han estado a la altura de lo que la sociedad les demanda, y por eso 40 años después la herida sigue abierta, porque tiene que haber verdad plena, justicia plena, pero también un acto de constricción y de reparación de aquellos que fueron los cómplices políticos de la dictadura. Entonces, ¿cómo vamos a ir a un acto político donde están funcionarios? Fíjense en Alemania, el 85, 40 años después del genocidio nazi y de la caída de Hitler, no había un solo parlamentario, ni del Estado alemán, ni de los parlamentos federales, ni uno solo, que defendiera a Hitler. En cambio, que todavía hay pinochetistas orgullosos en el Parlamento y colaboradores directos de Pinochet todavía en la vida política que tiene este país. Eso repugna la conciencia del respeto a los derechos humanos. Felipe Casa. Yo creo que es grave cuando Carol dice que no entiende por qué Camilo Escalona pide perdón. Es grave cuando tú crees que da lo mismo que un movimiento político como el del cual él era parte y del cual tu partido también comulgaba con ciertas ideas, sentía que la violencia era un método legítimo.
Yo creo que a estas alturas del partido en Chile, que todavía hayan políticos jóvenes que crean que la violencia, no hay que pedir perdón por aquellos que dijeron que la violencia era un método legítimo, creo que la semana en la política. Yo por eso creo que puede ser completamente legítimo que alguien no vaya mañana, pero yo no lo comparto. Yo creo que hoy día los chilenos están esperando de verdad. Y cuando tú dices empatar hay que tener cuidado, Marcelo. También hay que tener cuidado cuando Carol me decía que ella no quería pedir disculpas o no quería tratarse lo que pasó con Cuba. Yo creo que aquí no hay que empatar con nadie. Hay que condenar todo con fuerza. ¿Así es? Y cuando a Carol le cuesta condenar lo que pasa en Cuba, a mí me cuesta creerle que de verdad tiene un compromiso con los derechos humanos. Mi familia política vive en Cuba actualmente. Llevan 50 años sufriendo eso. Entonces, yo de verdad pido un estándar de rigurosidad en materia de derechos humanos que sea parejo. Porque si es que vamos a ponernos algunos en el lado de la superioridad moral, sobre todo las nuevas generaciones, creo que no le va a hacer bien a nadie. Exijámosle a todos que pidan perdón, en todos los lugares, de forma tal de que podamos construir un Chile distinto, que es lo que de verdad uno ve en la calle, que todos esperan de nosotros como una generación. O sea, de lo contrario, no vamos a ser capaces de poder de verdad hacer un nunca más genuino y sin cálculo político para la próxima elección presidencial, que es lo que yo veo que desgraciadamente está ocurriendo hoy día y mañana probablemente en el acto de la moneda. Yo quiero decir una cosa, sí, mira, acá dicen que, y lo decía Jaime recién, respecto de que aquí la gente no tiene conciencia de lo que ocurrió, poco menos que con la dictadura y las consecuencias que eso dejó. O sea, lo que pasó. Sí, pero y por lo mismo hay un cuestionamiento tremendo a lo que fue la dictadura. El 76% de la gente, según la encuesta CERC, dice que Pinochet fue un dictador y un genocida. El 63% cree que el golpe de Estado destruyó la democracia en Chile. O sea, cuando nosotros decimos que no, que la gente sabe precisamente porque en Chile lo que ocurrió y las consecuencias que dejó la dictadura todavía las estamos viviendo. Muy bien. Y nosotros no podemos hacer vista gorda de las consecuencias de la privatización de los derechos sociales, de una constitución absolutamente antidemocrática que hasta el día de hoy nos trae coletazo. O sea, tenemos una consecuencia concreta de la dictadura que incluso va mucho más allá de la violación de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. Vamos con Max y después terminamos con Eduardo Vergara. Yo creo que nos olvidamos del 11. Estamos hablando de las violaciones de derechos humanos y llevamos 40 años hablando de eso. Yo no conozco a nadie que hoy día en el mundo político, en el mundo civil, sostenga y reafirme que eso fue necesario, que eso fue bueno y que eso fue positivo. Entonces, yo no sé por qué a la gente de la izquierda le encanta hacerse un festín con esto que está ultra reconocido. Mira, yo quiero leer una cosa. Yo quiero leer una cosa. ¿Siguen defendiendo a Pinochet, pues, Max? Tú lo has defendido públicamente. Yo no he mencionado a ningún presidente de la República. Miren. Presidente de la República, por favor. Mira, ese solo punto. Yo invito a que la gente de la izquierda detenga su indignación. Un segundo. Año 67. 67, no 73. La vía violenta es la única posible para asegurar el triunfo de la revolución y su mantención en el poder. La vía electoral solo debe usarse como un medio de agitación y de propaganda. Subordinar el camino de las armas. El Partido Socialista debe adecuar su organización a esta nueva estrategia y organizar de inmediato sus milicias. Esto lo firma y lo dicen en Mercurio Salvador Allende, Clodomiro Almeida y Aniceto Rodríguez, máximo dirigentes del PSL 67. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Hay una frase notable del presidente Allende, miren. La verdad no, la revolución sí. La objetividad no debiera existir en el periodismo, le decía un consejero en un congreso periodista, porque el deber supremo del periodista de izquierda no es servir a la verdad, sino a la revolución. Abril del 71. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que nosotros la autocrítica completa de que el país está destruido antes, nunca se lo hemos escuchado a la izquierda. El 22 de agosto yo leí parte de la declaración, yo lo corrijo a Carlos porque está cometiendo un error, una equivocación, está faltando alrededor de la rigurosidad histórica. En la Cámara de Diputados, democráticamente, sin binominal, sin constitución del 80, declara que el presidente Allende que la constitución y que la institucional chilena está quebrantada. Que la democracia, al cual llegó el presidente Allende con un tercio de los votos y con un negociado con la DC en el Congreso, llega a la presidencia, no se interrumpe el 11 de septiembre, se interrumpe antes y el Congreso lo dice. Esto no quiere decir en ningún caso que nos tenga que estar comparando, pero yo encuentro lamentable que haya una incapacidad generacional para mirar el proceso completo. El proceso del 11 de septiembre, que es lo que estamos obligados a conmemorar el día a partir de mañana, es la inutilidad generacional de afrontar un proceso político de todos los sectores políticos y especialmente la izquierda chilena, que el presidente, los directivos del partido de don Marcelo Díaz, propugnaron, y él lo sabe, la vía armada, la vía violenta. ¿Justifica eso? Los torturados no. Y te lo quiero decir al tiro porque me van a decir de vuelta, Eduardo, no lo justifica, nos equivocamos. Pero me encantaría que me encantaría ver a todos estos señores pidiendo perdón por haber dicho que la vía armada, aquí está la frase del presidente Allende, las tengo todas, el que quiera se las pide por mail. Cómo compara con Cuba, cómo avala la Unión Soviética. Chile se libra
a través del 11 de septiembre de la dictadura ideológica del comunismo en el mundo. Como fracasaron los húngaros el 56, como fracasaron los checos el 68, como sí pudieron los polacos en el 80 y nosotros sí pudimos el 73. Eduardo Vergara. Eso nos faltó. Como Max hoy día, Eduardo Vergara. Escuchamos a Eduardo Vergara y después la palabra. No, escuchaste nada. Eduardo Vergara. Quiero decirte, Max, que en lo personal, y esto es muy a título personal, si algún día tengo que agarrar una metralleta, una pistola, una dinamita para defender la democracia, lo voy a hacer. Ahí no me pierdo. Y creo, te estoy dando mi parecer personal para dejar las cosas claras. Creo que hay bienes supremos como la democracia, la estabilidad y la paz de un país que si requieren pescar la pistola, la voy a tomar y voy a disparar. No tengo ningún empacho en hacerlo. Lo segundo que creo que cuando nos ve la gente en la casa, lo primero que dice, bueno, aquí está nuevamente la polarización y le debe llamar mucho la atención que personas jóvenes estemos hablando de esto. Lo que pasa es lo siguiente, es que vemos ejemplos de personas que piden perdón porque ya el pedir perdón, el solo hecho de pedir perdón se transforma en un acto de grandeza. Pero creo que a perdón honesto tienen que ver actos concretos. Y eso es lo que no hemos visto. Porque ¿saben qué? Con pedir perdón no basta. Todavía hay mucha información. Hay muchas familias que no saben qué pasó con sus seres queridos, con sus madres, hijos, hermanos que desaparecieron. No lo saben. Y hay información que hasta el día de hoy, y especialmente, y lo digo con toda responsabilidad, una derecha que está hoy en el poder tiene también el poder para exigir esa información sobre la mesa. Y creo que eso podría valer mucho más que pedir perdón. Lo segundo, creo que también es interesante de construir un poco qué significa esa frase ni perdón ni olvido. Porque ¿saben qué? Hay gente que no tiene por qué perdonar. El perdón no es un bien supremo que te hace ser humano o una persona más elevada que las otras. Hay personas que tienen todo el derecho a no perdonar. Y ni olvido tampoco, porque como sociedad no podemos olvidar. Hay nuevas generaciones de padres que a sus hijos no le quieren enseñar lo que ocurrió el año 73, que prefieren ocultar, que prefieren olvidar. Y es un daño profundo que le estamos haciendo a las nuevas generaciones. Entonces cuando a mí alguien me dice ni perdón ni olvido, y yo mismo lo he dicho acá en esta misma mesa debatiendo, me parece que es un acto y es un dicho absolutamente legítimo. Perdona, Freddy, y con esto voy a terminar, porque creo que es importante lo último para responderle de cierta manera a Felipe, que cuando se extrañan que ciertas personas, ciertos parlamentarios, autoridades, candidatos presidenciales no quieren ir a un acto, ¿saben ustedes lo que significa para muchas personas tener que pararse en un acto de conmemoración de un gobierno donde hay personas que están funcionarios del gobierno, parlamentarios que pertenecen a la UDI y Renovación Nacional, que todavía siguen defendiendo lo que ocurrió? Yo creo que ninguna persona, por muy autoridad política que sea, por muy diputado, por muy senador, por muy candidato presidencial, tiene por qué sentirse obligado a asistir a un acto donde las personas que están organizando ese acto todavía siguen amparando lo que ocurrió durante una dictadura tremendamente sangrienta, la que vivimos en Chile. Felipe Cast. A ver, varias cosas. Primero, yo creo que aquí el que marcó un poco la pauta la semana pasada fue Ottone. Ottone, ex asesor directo del expresidente Lago, dijo algo muy, muy profundo que tiene que ver con lo que estábamos conversando. Dijo: nosotros desgraciadamente en su minuto, como grupo político, no le tuvimos respeto a la democracia. Y pensamos que la democracia, como decía recién aquí Max, era un instrumento que podía en realidad secundario. Me alegra ver que hoy día la democracia, Eduardo, esté como primer valor. De hecho, también me llama la atención cuando algunos aquí dicen: no me gustaría estar en un acto con cómplices pasivos del golpe, siendo que hoy día está en una alianza política con la democracia cristiana, que la gran mayoría de la democracia cristiana pidió el golpe. Entonces, creo que hay que tener cuidado con estas, de alguna manera, no ser cuidadoso con lo que uno dice, porque de verdad, de hecho, lo dijo Pirincho Navarrete de la mañana en la radio, con mucha claridad de que efectivamente ellos pidieron el golpe y los que quieren reescribir la historia, yo creo que eso no amerita que uno no pueda decir que estaba equivocado el golpe. Pero en el fondo... y lo último es que aquí se dice algo que es bien, Freddy, que creo que no es menor. Se dice: no, yo no puedo ir a un acto. Y aquí tenemos un presidente de la República que primero fue electo por todos los chilenos, es parte de nuestra república, es parte de nuestra democracia, que está tratando de hacer un esfuerzo importante para poder generar unidad. Y no solo eso, él estuvo siempre en contra de la dictadura, votó por el no, y aún así se le niega por cálculo electoral a una candidata presidencial el poder hacer este gesto de unidad. Yo creo que el estándar que tenemos que pedirle a los políticos en esta materia, tal vez no hay que pedirle tanto como a Mandela, pero sí podemos pedirle que efectivamente hagan gestos para que la República Chilena tenga un genuino nunca más. Y cuando empezamos a hacer cálculos políticos, porque conviene no ir, porque no quiero darle el gusto de que el presidente de la República, que no es de mi coalición, que siempre ha estado en contra
del gobierno militar de la dictadura, que siempre ha estado en contra de cualquier violación de derechos humanos, creo que es mezquino. Y por eso creo que está quedando corta y una equivocación política el no ir mañana tanto Marcelo como la candidata, y espero que vayan, porque realmente todavía están a tiempo de poder cambiar de decisión. Oye, está buena esta conversa, Domingo, bastante entretenida. Marcelo, mira, fuiste interpelado directamente por Felipe Cas. Dos cosas, a ver. Primero para Max, hay abundante literatura, y tú que eres un tipo estudioso seguramente la conoces y simplemente la obviaste en esta ocasión, que da cuenta de cómo la izquierda se hizo cargo en el exilio, en condiciones muy duras, y también en la clandestinidad, de aquello que tú citaste, y lo que decía Ottone en los días previos, de la desvalorización que el socialismo hizo, al menos desde el punto de vista de las declaraciones en distintos congresos, del valor de la democracia. Nosotros hicimos el proceso de autocrítica y nos reconciliamos con nuestra propia historia y nos hicimos cargo también de nuestros errores. También nos hicimos cargo del rol del Partido Socialista y de las relaciones conflictivas que tuvo el gobierno de Allende. Nosotros respecto de eso hace mucho rato que hemos venido haciéndonos cargo de nuestros propios errores del pasado. Pero nada de eso tiene que ver, ni se puede equiparar ni por un solo segundo con el horror de la dictadura desde el 11 de septiembre en adelante. Segundo, mira, yo el año, y perdón, me queda una aproximación personal, pero no puedo hacerla desde otro lugar. Yo en el año 86 tenía 15 años, cuando como dirigente de mi centro de alumnos en el Liceo Las Tarrias, liceo fiscal, me sumé a la lucha por democratizar los centros de alumnos sin estar vinculado a ningún partido político. El año 86 fue el año del atentado, asesinaron a Pepe Carrasco Tapia, que era el papá de Iván Carrasco, que hoy día es candidato a senador por esta región, que era compañero de curso mío, de mi grupo de amigos. Yo en ese momento tomé la decisión de vincularme, involucrarme en la política e ingresar al Partido Socialista. ¿Y sabes por qué? Porque con 15 años, sin ser de una familia vinculada a la política, sin ser funcionario de gobierno, de lo que sea, no tenía ninguna duda de que en Chile lo que teníamos era una dictadura que atropellaba sistemática y permanentemente los derechos humanos. Lo que yo no entiendo es que todavía hay quienes en la derecha dicen: yo tenía 20 años y no me di cuenta, yo no sabía, no me enteré. Eso tiene que ver con las bases de la supuesta reconciliación, con que todos hagan cargo del rol que teníamos. Mira, hoy tenemos un mejor poder judicial después de la declaración de la Asociación de Magistrados y de la declaración de la Corte Suprema, porque no solamente se hacen cargo de sus propios errores y de sus propias faltas y omisiones, sino que también dan una señal, primero, de que hay que seguir investigando para que haya plena justicia, que algunos todavía creen que no debe existir. Y respecto a lo que dice Felipe, para terminar, nosotros nos reconciliamos con la democracia cristiana porque la democracia cristiana viene en su propio proceso. Y rápidamente, y se han hecho cargo, yo estoy de acuerdo con lo que decía Belisario Velasco, la mayoría de la C pidió el golpe. Sí, ellos se hacen cargo de eso. Pero los cómplices pasivos a los que hace referencia el presidente de la coalición y el presidente que tú nos quedan 2 minutos, Marcelo, para ir cerrando. Lo dijo él. Vamos con están en su gobierno y están en su coalición. Piñera también. Vamos con Max Páez y Carlos estaba en Londres. En este tema hay que ser tremendamente claro. El proceso que culmina el 11 de septiembre es un proceso donde la gran mayoría de las personas le pedía a la Unidad Popular que no continuara el desastre que tenía en este país. Y por lo tanto hay que hacer la distinción. Yo creo que uno puede ser partidario del gobierno militar, como lo soy yo. Yo era chico, yo nací en el 83. Pero partidario de su herencia, que perpetuó la concertación, ciertas ideas de la libertad, ciertas ideas del rol del Estado subsidiario, y poder condenar lo otro. Yo no tengo por qué pensar de que todas las personas que votaron por el sí o que todas las personas que participaron del gobierno interesadas e interesadamente, más informativa o menos informadamente, tengan que sentirse arrepentidos de un proceso de reconstrucción nacional que a partir del 11 hasta el día de hoy ha generado un progreso inédito en la historia del país. Carlos, queda un minuto para... Mira, yo solamente decir que cuando aquí se trata de poner, de igualar los procesos de lo que vivimos en Chile con procesos de América Latina o del mundo y se tiran cosas así al voleo para que la gente se confunda, me parece sumamente maletero de parte de quienes lo hacen, digamos. O sea, es una irresponsabilidad por lo demás. Y por otro lado, además existe un derecho, pero déjame terminar, Felipe. Hay un derecho legítimo de los pueblos a levantarse cuando estos son sometidos a la tortura y al terror. Y yo creo que en esa dirección, cuando aquí se dice ni perdón ni olvido por parte de las organizaciones de derechos humanos, yo quiero decir y reivindicar la situación de Carmen Vivanco con sus 5 familiares detenidos desaparecidos, de los familiares de Guerrero, Natino y Pará, que fueron degollados, y de todos los familiares de aquellos jóvenes, 12 jóvenes con uno que venía en el vientre además, de esos 13 jóvenes que fueron degollados, que fueron torturados en la Operación Albania. Queda todavía palabra al cierre donde todos pueden hacer sus descargos, pero quiero que lo miren a él. Mira, Felipe Cas. Está como los vampiros, Freddy, por favor. Mejor mírenlo así. Con postura. ¿O así? No, así. Ahí. Oye, que Felipe se nos Felipe Cas, mira. Este es el cara de palo
Es el más despreciado, temido, horripilante de la política chilena. El autor intelectual Eduardo. Una pausa y entregamos los Cara de Palo Awards y las palabras al cierre en red social. Oye, estaba la discusión interesantísima en comerciales. Pero ha llegado el momento. ¿Está bien ahí o no? ¿Está al revés todavía? No, ahí está bien. El Cara de Palo Awards. Ya. Con Vergara, el padre oficial del Cara de Palo. Tu Cara de Palo, tu cámara, la 3. Mi hijo, ¿Tienes tiempo para reflexionar tu Cara de Palo y tus palabras al cierre de Rodríguez? Ah, sí, gracias. No, mira, es una sección importante. Yo lo tenía incluso anotado. No, primero que es un Cara de Palo más, con un poquito más de reflexión. El accidente, no sé si, bueno, todos están al tanto del accidente de Turbus en la carretera 5 Sur, desnudó varias irregularidades. Entre ellas es que las carreteras, las concesiones que tienen que tener una ambulancia, pero no son ambulancias simplemente con una camilla, sino que ambulancias preparadas para no solamente asistir, sino que transportar sin problemas a heridos, no están. Y lo que hacen las carreteras concesionadas es que contratan con los mismos servicios regionales de salud, les pagan a ellos para que ellos presten la asistencia de una ambulancia. El problema es que en la región de O'Higgins tenemos 4 ambulancias de verdad. ¿Ah? Entonces, cuando ocurren estas cosas, que no ocurren siempre, nos encontramos con situaciones donde la asistencia no puede llegar. A solo metros del accidente de Turbú está el Casino Monticello. Y el Casino Monticello tiene una ambulancia. El problema es que si sacaba esa ambulancia y pasaba algo ahí, estaban en problema. Entonces, creo que eso se merece un gran carepalo a las carreteras y a las concesiones, en que realmente se tienen que poner la mano en el bolsillo porque están ganando muchas lucas y que no estén preparados para eventos de este tipo son terribles. Y los mini carepalos me los va a conceder, perdóname, pero creo que es un mensaje para mis amigos. ¿Y dónde está el cartoncito? Para mis amigos, ¿cuál cartoncito? Falta otro. No, es que es un mensaje con cariño que en Rancagua todavía la gente cree y en la calle que Longueira es candidato presidencial. Entonces yo le diría, está lleno de gigantografía y monumentales de Longueira. Entonces yo le diría que si realmente creen que Evelyn Matei no tiene ningún chance en ganar, bueno, por lo menos bajen a Longueira, porque es bastante desagradable caminar por la calle y ver la cara de Longueira cuando el pobre ni siquiera es candidato presidencial. Creo que es una mala señal, la gente está confundida. Y eso, y lo último, los parlamentarios, por favor, en vez de andar haciendo campaña, están ganando más plata y vayan a trabajar, por favor, porque ya han hecho campaña 4 años con el asistencialismo que todos conocemos. Entonces váyanse estas semanas que juntas de las 10 semanas van a trabajar solo 4. Así que, por favor, por la dignidad del pueblo, trabajen. Porque quienes queremos llegar al Parlamento queremos trabajar. Entonces, si no quieren trabajar, mejor se dan el espacio para que nosotros demostremos que sí es posible trabajar en serio. Muchas gracias. Oye, una metra. Programas al cierre de galletas de cara de palo hablar en todo el programa, pues. Oye, ¿tiene ambulancia Monticello? Sí, está bueno saberlo. Sí, sí, después cuando te cagáis de espalda. Jaime Del Olio, tu Cara de Palo, tus palabras al cierre, tu cámara número 1. Monticello entretenido, estaba en el límite, de hecho, yo vivo ahí en Buina, así que me queda cerquita. De vez en cuando voy a comer con mi señora, pero no entro al casino porque no me gusta. El placement se va para Monticello. Sí, pero mi cara de palo en este caso es para aquellos violentistas que durante esta semana ya han empezado a quemar buses, han empezado a hacer barricadas. Mientras yo estaba en San Bernardo, un grupo de personas pasó en un automóvil y tiró una mini molotov que quemó solamente un poco de basura que había afuera en la casa de al lado. Se equivocaron. Y más encima después fueron y rayaron con garabatos y ofensas otra sede que teníamos en Paine. Yo quiero decirle a ustedes que son unos cara de palo, son unos encapuchados y son unos delincuentes. No ocupen un día como un 11 de septiembre para simplemente hacer más destrozos, para simplemente violentar y aterrorizar a las personas. Eso no lo vamos a permitir porque estamos en una democracia y en la democracia las personas se tienen que manifestar a cara descubierta. Y finalmente lo que quiero decir es que el día de mañana es un día especial. Yo realmente creo que conmemorar significa traer a la memoria y que digamos todos nunca más. Y ese nunca más es que respetemos los derechos humanos hoy día siempre. En Cuba, en Venezuela, en Siria, en China y en Chile. Y en Chile hoy día, en Chile hace 20 años, hace 40 años. Y toda tortura, violación a los derechos humanos y violación a la conciencia de las personas es algo que no podemos permitir hoy día cuando tenemos que rescatar la dignidad de las personas. Muy bien, las palabras al cierre y el cara de palo del señor Jaime Del Olio, secretario de la UDI. ¿Me pasa el cara de palo, por favor, Jaime Del Olio? Que tengo que pasarlo para allá. Acá. Diputado Marcelo Díaz. Es su primer cara de palo. Es su primera vez con un cara de palo. Yo empecé rapidito. Ahora tengo dos caras de palo. El primero es para todos los pinochetistas arrepentidos que ahora votaron por el sí y andan diciendo que en realidad votaron por el no, porque si el no, todos los que dicen que votaron por el no habríamos sacado el 112%. Primero. Y el segundo cara de palo es para las autoridades regionales de la región de Coquimbo y las autoridades del Ministerio de Salud que todavía no son capaces de dar una explicación satisfactoria a los ciudadanos de Ovalle que están yendo en masa al hospital
con algún tipo de afección gastrointestinal o como consecuencia ya no sabemos si es del agua o de otra cosa. Las autoridades de salud han estado pésimos y los ciudadanos están pagando las consecuencias de una pésima gestión de salud de este gobierno, el gobierno del presidente Piñera. Muy bien, palabras al cierre, cara de palo, el diputado Marcelo Díaz del PS. Gracias, Marcelo. Vamos con el señor Max Pavés. ¿Yo? Su cara de palo, Max. Necesito ayuda. Su cámara, la número 1. No, porque el cara de palo lo voy a mostrar, pero... Oye, mira. Después de 40 años, fíjese esta foto, mire. Por favor, camarógrafo, ayúdeme, mire. La misma foto, Fidel Castro con Salvador Allende, Fidel Castro con Carlos Cariola, mire. Carlos Cariola cuando le conviene es Cuba, no le gusta Cuba, cuando le conviene así, mire, fíjese, este señor ya... el señor Castro ya, fíjese, hace 40 años, en Cuba gobiernan las mismas personas. Súper increíble. No sé, se ve más joven la 2012. Es tu fondo de pantalla, ¿por qué no lo decís también? Segundo, cara de palo. Tu fondo de pantalla. Acabo de lo acabo de googlear. Ya. ¿Quiere una con él? ¿Quiere una con él? Oye, se perdió la foto, se me perdió la foto. Muy bien. Ya. Castro, se perdió la foto. Ya. La misma experiencia que tuvo Cara de palo. Max Pavés. A los periodistas de izquierda de este país que hicieron carne esta frase: la objetividad no debiera existir en el periodismo porque el deber supremo del periodista de izquierda no es servir a la verdad, sino servir a la revolución. Salvador Allende, 1971. Ojalá que hagamos una conmemoración completa. Y para eso yo les quiero sugerir, traje un par de lecturas, como a Lola Furcade, de una perspectiva distinta del 11 de septiembre. Este es un librazo que se vende muy poquito, cortito, La creación del oso. La intervención soviética y cubana en Chile. Súper documentado de mi amigo personal Gonzalo Rojas Sánchez. Y este es un profesor joven. Este es un profesor joven que se llama Allende y Pinochet, la verdad es olvidada, que se está viendo hace poquitito. Un profesor joven de la Católica. Son tres profesores, Chapacase, Medalla y Sánchez. Terrible. Para que ustedes puedan tener una perspectiva distinta en medio de todas las cosas, para que lo puedan. Para lectura. Oye, a eso hay que ponerle el triple de IVA, parece, esos libros. ¿Sería eso? Los van a comprar igual. Faltó el libro blanco de Gonzalo, el libro blanco de 2010. Carlos Cariola, tú por ejemplo. Cara de palo, tu cara número 2. Yo creo que mi cara de palo tiene nombre y apellido, Iván Moreira, por haber dicho que Pinochet le salvó la vida a una generación completa. Es decir, señor Moreira, Pinochet mató a más de una generación completa. Y por otro lado, por haber estado tan agradecido de que lo habían salvado de la dictadura marxista, como lo dijo él. O sea, yo quiero decir que acá la distorsión terrible que han hecho algunos de los personajes más importantes de la derecha chilena es realmente absurda. O sea, lo que aquí se está diciendo es distorsionar la historia. Salvador Allende fue electo democráticamente por un pueblo que lo respaldó, por un movimiento social que venía creciendo, donde se lograron generar grandes reformas, pero que sin embargo fueron truncadas por los intereses de la derecha, que estaba viendo que sus bolsillos iban a empezar a verse afectados porque la distribución de los recursos de una vez se hiciera justa, ya que hasta el día de hoy lamentablemente la desigualdad sigue creciendo. Y por otro lado, quiero en mis palabras al cierre reconocer el triunfo del Club de Básquetbol Unión Quinta Bella de Recoleta, que sacaron el tercer lugar en un campeonato de la Liga Santiago, que a pesar de que no tenían todos los recursos para poder prepararse ni todo el apoyo que ellos hubiesen querido, lograron tener este importante triunfo durante la semana antes pasada. Así que un gran saludo a la Unión Quinta Bella de Básquetbol de Recoleta. Palabras al cierre y cara de palo de la Secretaria General de las Juventudes Comunistas, Carol Cariola. Así es. Me pasa, por favor, el cara de palo, que se lo pasamos inmediatamente al señor Felipe Cast. Su cara de palo, Felipe Cast, con propiedad a la cámara 1. Esta semana pasó algo que tal vez no tiene que ver con lo que hablamos hoy día, pero me parece extremadamente grave, y es que nos enteramos el día viernes de que la Municipalidad de Providencia quiere empezar a segregar o dejar afuera alumnos que no vengan de esa comuna. Yo creo que las pocas cosas buenas que tiene todavía el sistema educacional chileno es que permite que alumnos de distintas comunas se puedan mover a colegios mejores, que puedan elegir libremente y optar a tener mejor calidad de la educación. Espero que esa noticia que salió en titular de La Tercera el día viernes no sea cierta, no se ha desmentido oficialmente por la municipalidad, y espero, y si eso es así, creo que somos carepalos si es que hablamos de segregación y no partimos por casa, que el sector público, una municipalidad que abra las puertas a todos los niños de Chile. Y finalmente un reconocimiento a las dirigentes de Santiago Centro, en particular Cecilia Basallo, Olguita San Martín y muchas otras que hacen la verdadera política de base, esa política que realmente busca mejorar la calidad de los chilenos. Esperamos que todos los sectores políticos estemos siempre muy cerca de ustedes. Oye, parecen candidatos acá. La alcaldesa de Providencia que ponga bien la bandera, porque la bandera... Felipe Cast, las palabras al cierre del líder de Bópoli.
Gracias, Felipe Cas, por haber venido a Red Social. Espero que te haya gustado esta instancia. Gracias, Max. Nos mandaron saludos el otro día. ¿Quién te mandó saludos? Yo estaba en la feria de San Bernardo y dijeron que nos vienen siempre. Todos los domingos nos ven y nos mandaron saludos a todos, inclusive a un hijo ilustre de Win. Saludos a toda la gente de Win. Oye, ya que Jaime pudo decir algo, yo quiero decir algo que no puedo decir antes. Que va a leer la agresión del oso. No, que las juventudes comunistas cumplieron 81 años de historia, de lucha y de entrega y de convicción por nuestro país la semana pasada. El viernes pasado, no, fue el 5 de septiembre, 81 años. 81. Así que un saludo a todas mis juventudes comunistas de Chile. Un saludo a mi mamá también. Un saludo a todos los comunistas de las juventudes. Gracias, Carlos, por haber venido a la red social. Eduardo Vergara Coparán. Gracias por haber venido al campo de provincia ahí con su... Que no me dejan hablar, siempre me censuran, pero Rancagua grande, siempre Ciudad del Futuro. Muchas gracias. Diputado Díaz. Muchas gracias por Marcelo Díaz, gracias por haber venido. Un lindo domingo para todos. Muy bien, nos vamos. Ya comienza a sonar la música de Aractic, nos vamos. Así que gracias por habernos acompañado este día domingo en la previa del asado. Y tú bien lo sabes, y como dicen los Stones, es solo política, pero no justa. Chao.